Digo yo, fuego a la lata entonces. Fuego a la lata. Vamos, que es para hoy la cosa. Ay, 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 ay. Señores, buenas tardes para todos y todas los que se encuentran conectados con nosotros. Para nosotros y para mí es un placer poder presentar la plancha que está optando por la presidencia de la Regional Norte. Una plancha que yo la he designado como una plancha de grandes ligas. Y de verdad que creo que vamos a estar en los mejores, en las mejores manos de los últimos tiempos. Queremos darle la bienvenida y le vamos a decir a Pedro que nos dé unas palabras de bienvenida para iniciar de una vez. Adelante, Pedro Arnott. Flójeme el micrófono a Pedro. Ah, yo lo puedo flojar. Sí, ya lo tiene Tardes. también. Buenas tardes. Lo escuchamos, Pedro. Ok, buenas tardes para todos. Un placer inmenso tener la oportunidad de dirigirme a tantos colegas, amigos, a los que quiero, a los que aprecio y a los que sin lugar a duda me aprecian también. En esta tarde, pues, tengo la oportunidad de presentar la plancha nacional que va a estar acompañada por la plancha regional, las planchas regionales en todo el país, 3 regiones, y planchas de filiales que están ya todas conformadas y que esperamos tener la oportunidad de ocupar la presidencia, de que ustedes nos apoyen y poder llegar a la presidencia del instituto, digamos, no para hacer grandes cambios, porque las últimas 8 juntas directivas que hemos tenido han sido de nuestro equipo, de nuestro grupo, y todas se han preocupado por dar lo mejor de sí. Sin embargo, hay algunas, la pandemia y otras circunstancias que han abierto oportunidades de mejora, de la que nosotros hemos tomado nota y que pensamos trabajar para afianzar más lo que han hecho nuestros antecesores. El contador de hoy enfrenta muchos desafíos en el orden del conocimiento y satisfacer estos desafíos requiere de tener no solamente un título, una profesión terminada, un título universitario, requiere de mantener una educación continua de calidad. Y este ha sido uno de los nortes, de los éxitos de este nuestro equipo, hoy integración gremial. Mantener siempre los miembros del instituto enterados informados sobre las inquietudes de las últimas normas. Nos hemos preocupado por lo menos tener siempre al día en normas internacionales de contabilidad, normas de auditoría, asuntos relacionados con TCS, auditoría forense. Y aquí aprovecho para dar un saludo grato y amable a mi amigo Domingo Acevedo, que en el área de auditoría forense no ha plantado muy bien, incluyendo en el exterior. Profesor ahora mismo está impartiendo docencia vía internet para una universidad mexicana. Eso quiere decir que tiene calidad. Auditoría de gestión informática y en la actualidad algo nuevo, que no es tan nuevo, pero es lo último que tenemos prácticamente en la profesión, y es la inteligencia artificial aplicada a la profesión. En días pasados tuvimos en Santo Domingo, en el lanzamiento de la plancha, justamente una
la participación de un caballero que dio algo habló sobre inteligencia artificial muy interesante, y inmediatamente hicimos los contactos para que en el próximo seminario regional norte ese caballero esté con nosotros y pueda nutrirnos de esos conocimientos. Nosotros, repito, aspiramos a la presidencia nacional y creo que merecemos el apoyo de todos nuestro país. Y sobre eso, entonces, queremos pedirles que el próximo viernes 14, de 8 a 8, de 8 de la mañana a 8 de la noche, se presente a un centro de votado que va a estar en todo el país. Lo de aquí en Santiago, lo de diferente, cada cual en su pueblo, y que tengan la oportunidad de votar en la plancha, por la plancha de integración gremial, por las filiales, las regionales y la nacional. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. No, nosotros entonces, sin más preámbulo, vamos primero a hacer la dinámica de presentar la plancha, y después que presentemos la plancha y que el presidente Domingo dé una palabra, entonces iniciamos de lleno con el tema. Pero primero quiero darme el lujo de saludar a todos los integrantes de la plancha, principalmente al presidente, candidato a la presidencia Domingo Acevedo, a la vicepresidenta Niurka Villa. Tenemos también a la licenciada Carmen Waldrop de Puerto Plata, que va como secretaria, Víctor Estrella, tesorero, Ana Caridad Meléndez, vocal, Fermín Sánchez, y vocal, y Annie García, desde Dajabón. Es un equipo que de verdad va a conformar, y estamos seguros del buen trabajo que se va a ejecutar. También vamos a saludar al presidente Jesús Mejía, que se encuentra con nosotros, Gisela León, Jocelyn González. Vi conectada también a Carmen Toribio, quien va como presidenta del comité disciplinario. Y ahí tenemos también a Diosingri Minaya, quien es la candidata de Santiago. Nosotros, sin más preámbulo, entonces pasamos a presentar de una manera jocosa esta plancha, que yo la he llamado una plancha de Grandes Ligas. Y dice que la corriente integración gremial se ha consolidado como la corriente más exitosa en el ámbito de nuestro gremio, apoyando siempre los mejores talentos de nuestra profesión para que dirijan los destinos de nuestra institución. Y con esta plancha regional 2024-2028, no es la excepción. Es una plancha integrada con una calidad humana y una profesionalidad que hacía tiempo que no tenemos. Quiero siempre como designarla como la plancha Grandes Ligas. Y como somos nosotros un país beisbolero, un país pelotero, aunque Niurka y Víctor se pongan el uniforme que no le corresponde, nosotros siempre vamos a apoyar y vamos a estar dispuestos a presentar este trabuco de equipo. Y este trabuco de equipo lo presento de la siguiente manera. Tenemos como pitcher abridor el candidato a la presidencia Domingo Acevedo. Picha a las dos manos, con unos slides especialistas en NIA, auditoría forense y todo lo que tiene que ver con el ámbito tributario. En la receptoría, ahí como catcher, tenemos la vicepresidenta Niurka Villa. Nadie le roba una base, porque tiene un lanzamiento con unos ámbitos profesionales y todo lo que tenga que ver con el impuesto sucesoral, el impuesto impositivo, manteniendo siempre a la vanguardia con las NIA y con las normas de aseguramiento. En el shortstop o en el campo corto,
tenemos a la licenciada Carmen Waldrón, quien fue ganadora de Guante de Oro cuando dirigió la provincia de Puerto Plata. En la tercera base estará ocupada por un veterano de las grandes ligas, Víctor Estrella, que va a ocupar como tesorero. Fue ganador de bate de plata cuando dirigió la provincia de Santiago. En la primera base está ocupada por Ana Caridad Meléndez, quien es la jugadora más valiosa de la provincia de Moca. Fermín Sánchez, quien va como vocal y ganó título de bateo dirigiendo la provincia de San Francisco de Macorís. Y en el center field tenemos a Annie García, líder en cuadrangulares en la provincia de Dajabón. Con este talento y este trabuco de equipo, creo que la provincia, que la región norte, perdón, y las 10 provincias que tenemos afiliadas, da un trabucazo y no tenemos un segundo de perder en esta temporada con este famoso equipo que tenemos. Adelante, Domingo Acevedo, para que haga presentación de esta majestuosa plancha. Muy buenas noches. Es un placer inmenso realmente y un gran privilegio estar con esta plancha, ¿eh? Y miren, ¿cómo se llama la plancha? Integración gremial. Sí. ¿Por qué integración gremial? Porque la unidad da la fuerza. Y juntos vamos a trabajar en equipo. Desde la región norte estaremos con otras regiones y con todas las filiales trabajando en equipo para elevar la contaduría pública a clase mundial. ¿Y cuál es el objetivo nuestro? Aportar un granito de arena a ese objetivo. Déjenme decirle, en auditoría forense estamos adelante, se lo puedo decir, ¿eh? Y realmente somos un marco de referencia, pero así nosotros podemos ser un marco de referencia en otras áreas, en normas de información financiera, en normas de auditoría también. Yo creo que la República Dominicana tiene una gran oportunidad. Ahora bien, en nuestra plancha regional hemos identificado el mayor problema que tenemos y es la educación. Pero la educación desde las universidades. Y ahí queremos trabajar. ¿Cómo nosotros podemos elaborar un programa de capacitación para nivelar a los profesores de las diferentes universidades? Y estaremos iniciando por la región norte, por las principales sedes que tenemos. Creo que nosotros tenemos que trabajar en esa área, incrementar la calidad académica, incrementar los requisitos también como contadores. Eso es fundamental. Déjenme decirle, la unidad da la fuerza. Y lo más importante es que vamos a trabajar con Pedro Arnott, próximo presidente nacional. Y juntos vamos a impulsar los cambios que la contaduría pública necesita en la República Dominicana. Somos un ente público creado por el Estado y para el Estado. Y vamos a seguir elevando el nivel y ganando terreno en esa dirección. Muchas gracias. Gracias, presidente. Y también le pasamos la palabra a unos momentitos a Niurka Villa para que hable algo de la plancha y entramos de lleno de una vez, querida Niurka, mi receptora favorita. Gracias, de verdad, para mí de verdad ha sido un honor estar en esta plancha. De hecho, estoy ahora mismo como tesorera de la Regional Norte y siempre he sido colaboradora con el instituto, con el gremio.
válido la aclaración de integración gremial para que sea como un icono de que nosotros estamos unidos en consonancia con el mismo fin. Y creo que, igual como dijo usted Domingo, vamos a modificar, a lograr, a tratar de que la educación a nivel de normativa, a nivel profesional del área de contabilidad sea mejorada, porque tenemos muchas, muchas debilidades. Y conjuntamente con todo el equipo que conforma la plancha y con los demás filiales, creo que podemos hacer un buen trabajo. Gracias, lo esperamos el viernes para que voten masivamente. Y por lo menos, Carmen, Víctor, Ana, Fermín y Annie, si están presentes, que abran sus cámaras para que los vean, para que nada más no vean la foto, ¿verdad? Que es una plancha. Yo estoy presente, pero estoy en casa con calor y sin luz. Bien, nosotros entonces, si no están los demás, si no están altos para presentarse, que se vean, que solamente, pues, aunque son todos bien bonitos, pero para que abrieran su cámara y lo vieran todos. Pero nada, como es una plancha que de verdad que viene con una, como yo la he denominado, una plancha de grandes ligas, es verdad que estamos a la vanguardia, porque hablar desde la perspectiva de una norma que inicia en el 2027 y ya nosotros estamos debatiendo, llevando a cabo, ¿qué trae de nuevo la NIF 18? Entonces, eso significa que desde ya nosotros estamos dando palo, estamos dando cuadrangulares con las informaciones. Estas informaciones estarán a cargo del licenciado Domingo Acevedo, quien es CPA interamericano, certificado en NIF, PYME, por la AIC, es abogado tributario, experto en NIA, magíster en gestión financiera, laboró más de 20 años en auditoría en la firma de Harrison SRL, instructor del IPAR, del CONACYT, profesor de UTESA, profesor de una universidad de México. O sea que nosotros tenemos un talento, un privilegio de tener a Domingo Acevedo, que va a dirigir la regional, pero también que hoy, junto con Niurka Villa, vamos a hablar de lo que es la NIF 18. Y la licenciada Niurka Villa, que nosotros tratando de sintetizar las hojas de vida de estas dos personas. Niurka Villa es CEO de lo que tiene que ver con Niurka Villa y Asociado, y también de Lerny by Niva, porque Niurka es una persona entregada siempre a lo que tenga que ver con la capacitación. Se graduó de contabilidad en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, de una forma de magíster, también tiene maestría, tiene más de 25 años de experiencia en todo el ámbito que tenga que ver con la auditoría. Trabajó en las firmas KPMG, Grant Thornton, y es especialista en todo el ámbito que tiene que ver con la auditoría. Ha sido miembro del IPAR de toda una vida y dedicada sin importar a cambio de dinero nada que tenga que ver con la enseñanza de lo que tenga que aportar a nuestro gremio. Señoras y señores, con ustedes vamos a pasarle la palabra al licenciado Domingo Acevedo para que iniciemos y hablemos de todas las interrogantes que tenemos de la NIF 18. Adelante, Domingo. ¿Se está viendo la presentación? Sí, Domingo. Señor. Sí. Pero está lejos, sigue te fuiste muy lejos. Sí, vamos entonces a... Se fue al final. Sí, está lejos. Mientras, Domingo, vamos a ver qué nueva novedad tiene, qué cambio vas a producir Ahí, en ahí. 18. Ajá, ok. Muy bien. ¿Qué es la NIF 18, Niurka? A ver, en resumen. Este va a ser un poquito coloquial, ¿verdad? Porque él me va a tirar bombazo y yo tengo que responderle. ¿Qué le parece? Y más que todo es para que podamos comenzar a hablar de las implicaciones. Mire, este es un contenido que viene a sustituir la NIF 1,
que nosotros conocemos, y más que todo es para la presentación y revelación de los estados financieros, que es lo que viene a modificar prácticamente de lo que es la contaduría, o sea, de la emisión y elaboración de los estados financieros. Esta modificación es una de la primera que se ha hecho en más de 20 años de la NIF para fines de lo que es la divulgación, presentación y revelación de las informaciones financieras en los estados. Más que viendo desde el punto de vista contable, vamos a tener cambios significativos que me imagino que Domingo tiene ahí por ahí. ¿Cuáles cambios ha sufrido? ¿Cuáles? ¿Dónde? ¿Cuáles son los más relevantes? ¿Y cuáles son las implicaciones que vamos a tener actualmente en nuestro registro? Y antes que todo, debemos saber que eso es para la NIF full, la NIF plena, para aquellas empresas que tienen la responsabilidad de rendir cuentas públicas. Y eso es importante conocer porque muchas de nuestras empresas a nivel regional lo que tenemos son, utilizan las NIF para pymes, pero eso obviamente vamos a ver que en un proceso más adelantado se presume que todas las NIF van a irse alineando en su momento, pero por ahora tenemos lo que sería el cambio sustancial en la presentación, revelación y divulgación de las informaciones financieras en los estados. Muy bien, entonces, fíjense un punto. Esta norma es para las entidades que cotizan en bolsa o que aplican NIF full. Ahora bien, ¿una pyme pudiera utilizar esta normativa? Mira, la pyme tú la puedes, se supone que la pyme si no tienen la obligación de rendir cuentas públicas no están sujetas a utilizar como marco de referencia la NIF full, pero no quita que, por ejemplo, una pequeña empresa o una empresa que no cotice, pero que tenga una relación con o sea, que su matriz sea cotizante y que quiera para fines de consolidación utilizar las NIF full, puede perfectamente hacer. O sea, Exacto. no hay una limitación de que no pueda hacerlo. Sí puede, la que no puede es la que sí tiene obligación pública usar pyme, pero la pyme sí pueden usar full. De hecho, ejemplo, yo tengo un cliente que es una subsidiaria de una matriz internacional. Ahora, le estamos recomendando que aplique la NIF 18 para fines de consolidar sus estados financieros, porque en el fondo le es ventajoso. Vamos a ver los cambios fundamentales, ¿eh? Mira, te voy a presentar la anterior antes de que pongas Sí. esta. Ok. Lo más importante de las implicaciones que tiene la NIF 18 es que el juego de estado financiero, que antes teníamos 4 estados y unas notas, ahora vamos a tener 5 estados. ¿Por qué? Porque tenemos un cambio, por ejemplo, en el estado de situación financiera no tenemos cambios significativos, pocos cambios, cambios menores. El que sufrió mayor tipo de cambio es el estado de resultados y las revelaciones, que sufrieron cambios importantes. Sin embargo, el estado de resultado integral y el estado de cambio de patrimonio no sufrieron ningún tipo de cambio. Y el flujo de efectivo sí tiene algunos cambios que vamos a ver más adelante. Entonces, dentro de estos cambios, en el caso del estado de resultado, que es uno de los más importantes que tiene como cambios fundamentales, es que se categorizó los ingresos y los gastos de acuerdo a las 3 mismas opciones que tenemos o actividades que tenemos en el estado de flujo de efectivo, que en cuanto a la categorización de actividades de operación, de financiación y de inversión. Esas son alineadas totalmente con lo que es el estado de flujo de efectivo que conocemos. Y asimismo vamos a presentar los ingresos y los gastos del estado de resultado. Sí, miren un punto importante, alineado con los flujos de efectivo. Obviamente eso va a favorecer la parte analítica de los estados financieros. Ahora bien, otro cambio fundamental es que con la NIF 18 solamente no se puede usar el modelo de 2 estados
para el resultado, para el estado de resultado integral. En la NIC 1, el estado de resultado integral se presenta en dos estados. Un primer estado con la cuenta de ERI, ingresos, costos y gastos, y un segundo estado partiendo del estado de resultado más o menos otro resultado integral. Ahora, con esta nueva normativa, De hecho, ya no Domingo, se permite como política contable dos estados. Domingo, actualmente tenemos la opción de elegir un solo estado o dos estados en la normativa actual, en la NIF 1. Sin embargo, a partir de la implementación o la puesta en vigencia de la NIF 18, no está la opción, o sea, será en dos estados obligatorios, el ERI y el ORI por separado. Ese es uno de los cambios fundamentales en el método de presentación del estado de resultados, que ya será uno del ERI basado en actividades de operación, financiación e inversión, y el ORI por separado, obviamente partiendo de la utilidad neta. Sí, y miren un punto importante, si yo lo comparo con las pymes, bien yo puedo usar ese método de dos estados, porque en pyme se permite o un solo estado o el modelo de dos estados. O sea que bien yo puedo usarlo sin ningún problema. Incluso la misma NIF 18 te dice que que tú como empresa puedes utilizar, por ejemplo, obviamente está orientada a entidades con fines lucrativos. Te dice, pero tú puedes utilizar esta norma para entidades sin fines de lucro, para entidades sin patrimonio, como los fideicomisos, como las cooperativas, que pueden utilizar esta misma norma para fines de presentación de su estado financiero, obviamente haciéndole cambios en algunas de lo que sería la denominación de algunas características de algunas partidas. Y eso te lo permite la misma NIF 18, te dice que tú puedes hacerlo. Aunque no, obviamente usted puede ser ni pyme, pero puede utilizar estos cambios que la misma norma prevé que usted puede estar en la libertad de adecuarlo. Correcto. Mire, aquí podemos ver de manera comparativa lo que es la NIC 1 y la NIC 18. Obviamente, con la nueva NIC 18 es obligatorio dos subtotales, un resultado operativo y la utilidad antes de financiación e impuesto a las ganancias. Ahora, mire, en NIC 1 tenemos, por ejemplo, ingresos de actividades ordinarias, costo de venta, ganancia bruta, otros ingresos, costo de distribución, gastos de administración, otros gastos, ganancia, pérdida antes de los impuestos. Fíjense que ahí no se clasifica como el flujo de efectivo operacional, inversión y financiamiento. Pero ahora, con la novedad, tenemos que clasificar las actividades similar a un flujo de efectivo, pero por lo devengado, obviamente. Entonces, tenemos, por ejemplo, ahí podemos ver la ganancia operativa, ¿verdad? Que no se refleja aquí. Y también tenemos también la actividad de inversión. Y los subtotales obligatorios. Mírenlo aquí en azul, ganancia pérdida operativa y ganancia pérdida antes de financiamiento e impuesto a las ganancias. Esos son los cambios fundamentales para las entidades que aplican NIF Full, que bien una pyme puede hacerlo sin ningún problema. Sí. Sí. Entonces, aquí tenemos el otro resultado integral. Básicamente, eso no cambia. Eso se mantiene igual. Recuerden que hay cuenta de ERI y cuenta de ORI. El ORI son otro resultado integral que se afecta a cuenta de capital de manera directa sin pasar por resultados. Esa parte, como se planteó, se mantiene igual. Sí. Correcto.
No tiene ningún cambio, no existe, en la norma 18 no hizo ningún tipo de cambio con respecto a lo que es el ORI. En cuanto al el estado de flujo de efectivo, como sabemos que en el método indirecto partíamos de la utilidad neta para comenzar a hacer la conciliación de los ajustes y los cambios en las partidas operativas, ya hay un cambio significativo en el estado de flujo efectivo que no se parte de la utilidad neta, sino de la utilidad operacional, del resultado operacional, para hacer la conciliación de las partidas de operación, de las actividades de operación. Ya obviamente las que son de financiación y las que son de inversión se quedan iguales, pero sabemos que como método, el método directo siempre partía de la utilidad neta y ahora no será así a partir de la utilización de la NIF 18. Sí, importante, este cambio es en el método indirecto. El directo continúa igual, detallando las principales fuentes de actividades operacionales, como por ejemplo, efectivo recibido de clientes, pagos a proveedores, pago de gastos, pago de los impuestos, etcétera. Ahora bien, ¿cuál es la ventaja de este cambio? Es más fácil cuando yo trabajo por el indirecto, conciliar solamente la actividad operacional. Tengo que hacer menos ajuste. Recuerden que hay transacciones que no son por las actividades operacionales que afectan los flujos de efectivo o afectan los resultados. El hecho de yo partir conciliando la actividad operacional es más simple para el preparador del estado de flujo de efectivo. Por consiguiente, eso yo lo veo como una mejora que facilita la preparación del método indirecto. Excelente. Pero hay algo importante en el próximo slide, Domingo, que tenemos en el flujo de efectivo. ¿Puede pasar la página? Sí. Que es la eliminación de la alternativa de presentar los dividendos y los intereses en actividades de financiación, en la actividad de inversión o en actividades operativas. Esa eliminación, si ven en la parte derecha, donde dice clasificación de la NIF 7, los intereses recibidos eran, podías tú tener la opción de ponerlo de operación o de inversión y los intereses pagados de operación o de financiación. ¿Qué pasa con esto? Que bajo el esquema nuevo con la NIF 18 no se puede utilizar el método alternativo. La actividad a la cual de origen a esa actividad va el resultado. En otras palabras, si el interés recibido viene de una actividad de inversión, pues irá a inversión. No puedes elegir operación o inversión. Ahora, si mi actividad, por ejemplo, principal, yo me dedico a una empresa que se dedica a hacer inversiones, estos rendimientos de mis inversiones no van a ser de inversión, van a ser de operación. ¿Por qué? Porque es mi actividad propia. Entonces aquí vamos a definir aquellos ingresos que son propios de tu actividad y se van a poder identificar con el giro del negocio. Y eso es lo que pide la norma, que si lo tienes identificado como con actividades específicas, va a ir en esa actividad específica como tal. Sí, algo importante también, por ejemplo, recuerden que los resultados están alineados con los flujos de efectivo. Ahora, la diferencia de los resultados con los flujos de efectivo es la base de reconocimiento. Los flujos es por lo percibido, los resultados es por lo devengado. Pero la idea es alinear la actividad correspondiente. Realmente los intereses recibidos son inversión. Que la norma te permita considerarlo como política contable, como operación, pero eso es una inversión. Lo mismo, los dividendos pagados, eso es financiamiento porque los socios están recuperando su inversión. Los dividendos recibidos es inversión que te permitan ahora mismo clasificarlo de otro modo, no es la esencia de la transacción. Ahora, con estos cambios, lo que se fortalece es
la parte analítica de la gestión financiera, que eso es muy fundamental. Sí, en el estado de situación financiera, los cambios no son significativos, como le habíamos comentado, más que todo son de presentación. Y si ven, tenemos igual el activo corriente como el no corriente, tenemos el caso que es el equivalente del efectivo y también todos aquellos activos que tienen que ver con el ciclo normal de operaciones, que son los corrientes. No tiene cambios significativos en esta parte. Sí, prácticamente esos cambios son de forma, pero Exacto. mantienen la misma esencia. Es un asunto de redacción. Correcto. Igual que el pasivo, o sea, simplemente como tal. Como le comentaba, tampoco el patrimonio, el estado de cambio de patrimonio sufrió cambios significativos, no sufrió, mejor dicho, no sufrió ningún cambio, igual que el ORI, se quedaron íntegro igual como lo teníamos en la NI 1. Si ven aquí, tenemos los componentes del patrimonio más los componentes del resultado integral. Es igual, se queda con la misma condición y característica que teníamos anteriormente. Ahora vamos a ver, señores, la esencia de todos estos cambios, porque no se está cambiando, porque bueno, a un grupo decidió cambiar la forma de presentación. Esto tiene un objetivo fundamental y eso va a afectar las revelaciones. Entonces, fíjense, ¿por qué estamos clasificando los resultados en operación, inversión, financiamiento? ¿Por qué? Porque los usuarios de los estados financieros, los inversionistas, necesitan medir el desempeño de las entidades donde están invirtiendo. Y eso es fundamental junto con la gerencia. Ahora bien, con estos cambios se debe revelar la declaración de que las medidas de desempeño definidas por la gerencia reflejan la opinión de la administración. O sea, un inversionista o un potencial inversionista puede evaluar y va a haber revelaciones sobre desempeño. Número 2, explicar los cálculos de las medidas de desempeño definidas por la gerencia y se relaciona con la forma como yo presento. Justificación de los cambios e introducción o eliminación de las medidas de desempeño definidas por la gerencia. Fíjense, en el fondo, ¿qué es lo que se busca? Que los usuarios de los estados financieros, inversionistas, potenciales inversionistas, acreedores, puedan evaluar la gestión del negocio. Y la gerencia debe de revelar cuáles son las medidas de desempeño definidas, tomando como base la naturaleza de la entidad. Y también, Domingo, y también tomando en cuenta la importancia relativa. Exactamente. Por ejemplo, usted va a invertir en un sector de bolsa de valores. Usted va a ver eso, esos detalles, esas medidas de desempeño y va a poder evaluar una entidad con otra. Estos cambios no son por casualidad, tienen un objetivo fundamental. Domingo, también hace mucho hincapié de la importancia de la comparabilidad de las informaciones financieras y justamente eso es lo que se busca, de que tenga un marco de referencia estandarizado, de que yo pueda hacer comparaciones con otras del sector, que no tenga esta deficiencia o este tipo de clasificación diferente y que no se plasmen cuáles son esas declaraciones de esa medida de desempeño que la gerencia o la administración ha determinado para que son importantes para la toma de decisiones y para el sector en el cual se está desenvolviendo la empresa. Y eso es una de los cambios más importantes que tienen las revelaciones o las notas a los estados financieros. Tienen que tomar en cuenta que hace mucho hincapié en la importancia relativa. No van a hacer un estado financiero poniendo toda la norma como que están ejecutándola. Señor, si usted no tiene inversión, si usted no tiene ciertas actividades de importancia relativa,
no se detallan, no se revelan, porque eso es lo que le dice el proceso de agregación y desagregación de la norma, de que usted va a hacer y a detallar en las revelaciones aquellas que son materialmente importantes para tomar las decisiones. No es que todo usted lo va a detallar, no, es lo que son materialmente importantes. Recuerden que una característica de los estados financieros es la importancia relativa a la materialidad, y eso es vital. Y muchos Ahora, preguntan, Domingo, que cómo yo determino la materialidad como contadora, porque como auditores sabemos, obviamente, ¿verdad? Tenemos una norma que nos dice que yo tengo que determinar mi importancia relativa a mi materialidad para yo saber qué voy a auditar, pero como contadora, ¿cómo yo determino esa materialidad? Porque yo no, en las NIF no aparece un cálculo matemático ni una referencia de cómo hacerlo. Entonces, mire, la materialidad se relaciona con o sea, cómo influye en las tomas de decisiones. y puedes utilizar los mismos métodos que Exactamente. utilizamos nosotros como auditores para determinar la materialidad. No es que es exclusiva la norma de materialidad para los auditores. Como las SNIF te dicen que tú tienes que tener una importancia relativa para poder hacer las debidas revelaciones, pues asimismo usted puede tomar esas mismas, vamos a decir, parámetros, metodología para determinar la importancia relativa de la empresa, pero a nivel ya general para fines de los registros, para fines de la revelación en los estados financieros. Eso es correcto. Entonces, miren algo importante. Aquí hay una relación con la parte analítica de gestión y los estados financieros, y eso es fundamental. Entonces, creo que hay una conectividad. O sea, cómo los usuarios pueden medir la gestión de las entidades, pueden tener indicadores de cómo andan los negocios. Y eso es vital. Ahora, miren cómo el análisis financiero se relaciona con los estados financieros. No podemos hablar de análisis financiero si no hablamos de normativa. Y Y eso algo es, importante, Domingo, que la medida de desempeño no son ratios, no son simplemente ratios. Vamos a ver más adelante que la medida de desempeño tiene que ver con los totales de activos, de ingresos y de gastos, que es lo que dice la normativa como tal. no son ratios, pero sí son medidas que dan un indicador de cómo anda el negocio, indiscutiblemente con el sector. Correcto. Y o sea, con el sector que yo estoy preparando las medidas de desempeño, como yo estoy en ese sector. Ahora, y eso es fundamental, el análisis financiero no se limita solamente a ratios. Creo que eso es un error. El análisis, o sea, el análisis financiero tiene que ver con el desempeño de gestión, y eso es mucho más profundo todavía. Creemos que el análisis financiero son simples razones, no. Es como yo evalúo el desempeño de esa empresa, qué posición tiene la empresa, cómo, cómo ha sido administrada en cuanto a todas las medidas de desempeño, y eso es fundamental. Creo que la norma rompe paradigmas que no son correctos con la parte del análisis financiero. Que no se han dicho en otras ocasiones. Sí. Miren, esto era prácticamente lo que le habíamos comentado. Una medida de desempeño puede ser la ganancia ajustada, la operativa, el resultado operativo antes de prestaciones y amortizaciones. Ustedes conocen ese como EBITDA en muchas ocasiones. Pero si ven, son medidas de desempeño como tales, y todas estas medidas de desempeño adicionales, no simplemente en un ratio como tal, que era lo que Domingo quería expresarle, que son estas medidas que se van a determinar, que se van a revelar en los estados financieros, que deben definirse, que la administración debe definir cuáles son esas medidas de desempeño vitales que tienen los estados financieros, y deben también revelarla en los estados. Miren que ya no es simplemente una nota. Ahora tenemos que determinar cuáles son las medidas de desempeño que la administración ha definido, revelarla como tal, inclusive indicar bajo qué metodología se hizo esa medida de desempeño, se determinó el cálculo, como le dijo Domingo ahorita. Sí, y miren algo interesante.
con esa forma de yo presentar el estado de resultados clasificado por actividades, yo puedo también definir Acá otras medidas de desempeño estoy con más llamando porque yo voy facilidad. en camino a la casa y estoy cogiendo el cursito de la Oh, NIT y está muy interesante y no te voy a Señores, hablen entrar. con un micrófono sí, abierto. tranquilo, ya lo cerré. Ok. Mire, decía, con esa metodología de yo clasificar el estado de resultados por tres actividades: operación, inversión y financiamiento, eso facilita definir otras medidas de desempeño, como por ejemplo flujo de caja libre, rentabilidad sobre los recursos propios, deuda neta, etcétera, etcétera. El hecho de yo clasificarlo así me permite definir con más facilidad otras áreas que son útiles para los usuarios, tomando como base la naturaleza de la empresa y o sector. Y ese es el contenido que Domingo explicaba anteriormente de una medida de desempeño: la descripción, el cálculo, la conciliación de la herencia con el resultado y el efecto en la ganancia. Eso es vital. En toda la medida de desempeño, eso es lo que debemos revelar al momento de nosotros indicar en los estados financieros, en las notas a los estados financieros, de cómo llegamos a esa medida de desempeño que queremos hacer, indicarle a los usuarios que es relevante para tomar decisiones. Es que los estados financieros es para evaluar el desempeño. No hay otro fin, señores. Los estados financieros no son numeritos en cuadritos. Es para evaluar el desempeño. Yo diría que realmente esto fortalece la calidad de los estados financieros indiscutiblemente, porque yo, en cuanto a la forma, presento los estados para facilitar y profundizar más en cómo yo evaluar el desempeño. O sea que la normativa tiene una utilidad fundamental de primer orden. Continúa, Domingo. Bien, Entonces, ¿cuándo entra en vigencia esto? a partir del 1 de enero de 2027, pero como hay muchas de las normas que tienen la aclaración de que usted puede hacerla de manera anticipada, su implementación, pero tome en cuenta que cuando lo hace de manera anticipada debe revelar esa información y presentar de manera comparativa. Tienen que aprender mucho de la NI 8 sobre los cambios en políticas contables, porque este es un cambio normativa. Y te dirá, pero esto es retroactivo. Se requiere que sea retroactiva para que la información sea comparativa. Sabemos que en muchas ocasiones hemos visto los cambios de normativa que son prospectivas, pero en este caso me dice la misma norma: mira, se requiere que se aplique de manera retroactiva para que tú puedas puedas tener los estados comparativos. ¿Hasta qué nivel yo voy a comparar estados financieros? Me dice, mira, es incluso que tú puedes tener hasta 3 estados de situación. ¿Cuál va a ser? El estado de situación actual, que con el que tú hiciste el cambio, el estado de situación al cierre del año anterior, que es el comparativo, y el estado de situación al inicio del año anterior. Puedo presentar 3 estados financieros, 3 estados de situación financiera, pero no necesariamente, no tengo que revelar el tercer estado en las notas. Simplemente lo hago comparativo para que se pueda medir el efecto del cambio de la normativa. Y en este caso sí me exige que sea retroactivo. Domingo. Sí, de hecho, es una política contable y las políticas contables se hacen retroactivamente conforme a la NIC 8. Solamente son prospectivas las estimaciones. Lo que es error y cambio de política es retroactivo, al menos que una sea nueva norma te impracticable. dé una facilidad, pero en este caso no hay ninguna facilidad. No, Entonces, incluso te dice, tú te devuelves, también te dice, ok, tú tienes que hacerlo retroactivo en la medida en que sea practicable, porque también tienes que saber que pueden haber procesos que no se pueden
hacerlo retroactivo. Y la misma norma lo sabe y te lo prevé como tal. Te habla de la practicidad, si es practicable o si no es practicable. Domingo. Sí, la comparabilidad es fundamental, porque yo no puedo comparar un estado bajo esta NIF NIC 18 1 con con la NIC NIF 1 1. y exacto. No se puede comparar. Ahora, yo creo que de manera breve vamos a concluir y vamos a darle la participación a Danilo para las interrogantes. Sí. Sí, buenas noches, buenas noches. Estoy solicitando las preguntas, las interrogantes que tengan los que están conectados. Solamente por el celular me han enviado 2 y 3. Tengo acá, me dicen que tengo una confusión cuando me están hablando en el estado de resultados de las actividades de inversión, financiamiento. Entonces, esto no requiere estado de flujo. Sí, no. No, No se elimina el estado de flujo. Es que el estado de resultado lo vas a presentar con la misma estructura que el de flujo, pero sigue siendo un estado obligatorio. Eso forma parte del cuerpo completo de los estados financieros. El estado de situación financiera, el estado de resultado, el estado de resultado integral que va a separar ahora, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambio en el patrimonio y las revelaciones. Esos son los 5, ahora son 5, pero no deja de ser, no se elimina. sí, yo quiero agregar también, recuerden que el estado de resultado es por lo devengado. Sí, y los flujos son por los percibidos. Y los flujos representan un análisis de cambio en la posición financiera a base de efectivo. Simplemente lo que yo estoy segmentando las actividades, operación, inversión y financiamiento para estar alineado y facilitar que se definan las diferentes parámetros de gestión de la entidad. Correcto, entonces no se elimina realmente. No se elimina. Incluso, bien dice Domingo, o sea, la depreciación, que es uno de los elementos que no son desembolsos efectivos, está en el estado de resultado, pero no está en el flujo, porque no es una erogación. Entonces, sí, son estados que tienen objetivos diferentes, uno devengado, otro percibido, pero sigue siendo obligatorio. ¿Cuál es la otra, mi amigo? Dice Juan Báez, dice, la medida de desempeño, satisfacción de cliente, ¿solo se utilizó en la presentación a modo de ejemplo o se considera parte de la NIF? No. No, miren, no es que se considera parte de la NIF, propiamente dicho. O sea, son variables para medir el desempeño. En otras palabras, cada ramo de negocio, dependiendo su naturaleza, va a tener sus propias medidas de desempeño. Ejemplo, una cadena hotelera que cotiza en bolsa, para ese sector de manera particular va a tener medidas de desempeño y van a haber medidas de desempeño relacionadas con los clientes, pero eso va a depender del ramo de negocio. En otras palabras, no es que se va, ¿cómo te digo? Son parte de las revelaciones, parte de las notas, donde tú tienes que identificar cuáles son las medidas de desempeño de esa empresa que está presentando esos estados financieros y cuáles fueron las consideraciones. Forma parte del legado, de lo que son las revelaciones en los estados financieros. Eso es lo que eso es lo que trata ahora la norma, que anteriormente las medidas de desempeño no se incluían en las notas de los estados financieros. Y ahora te dice, no, mira, hay una obligación de que las medidas de desempeño definidas por la administración tienen que estar incluidas y reveladas en las notas. Bien. Otro dice, ¿qué ventaja puede tener una empresa pyme que realice sus estados en base a lo que establece la NIF 18? Que le hagan Claro, una gran unos ventaja, ejemplos porque reales. por ejemplo, si yo tengo el estado de resultado
alineado con los flujos y yo tengo una utilidad operacional, tengo los resultados en cuanto a inversión, en cuanto a financiamiento, puedo definir medidas de desempeño para una pyme también. Fíjense, aquí no es el problema de que sea full o sea pyme. Simplemente los estados financieros es para evaluar el desempeño. Ahora, de que es obligatorio en NIF full, ese es Correcto. otro punto. Pero una pyme con criterio Que también quiera, define medidas de que desempeño. quiera, obviamente, también Claro, mejorar su gestión, puede claro, perfectamente utilizarla. Te dirá, porque pero ya, no es más trabajo, señores, no es más trabajo, es más no, cómodo incluso el Estado. recuerden, la diferencia de una pyme y una full es que uno cotiza en bolsa y otra no cotiza en bolsa, pero puede ser una pyme que sea un monstruo. Claro. Igual que la ni para pyme, ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo práctico. Hace 10 años aproximadamente, Brugal aplicaba la ni para pyme y era un monstruo nacional. Y ahora aplica la ni full. Pero hace 10 años también tenía su medida de desempeño definida como empresa líder. Y eso es fundamental. Ok. Me dice, aquí hay 2 o 3 preguntas, ¿se te fue? Sí, aquí estoy. La de, no, ya la de Carmen es dándole como respuesta a Juan Báez. Ah, ok. Sí. Y la de Rafael Castillo dice, pero son estándares las medidas, que sea un estándar la No, medida no, de desempeño. no son estándares, van a ser, por eso que dicen, medida de desempeño definidas por la administración. Cada empresa define su medida de desempeño, no son estándares. Sí. Le voy a poner un ejemplo para que eso quede claro. Ejemplo, una empresa licorera que fabrica el ron tiene medidas de desempeño en su calidad, productividad. Sí, En la y va distribución, a definir medidas de desempeño en el área de producción, en manejo de los clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero va a depender del ramo del negocio. eso es correcto. En las empresas, por ejemplo, de servicio, los bancos, cuál es el servicio? El servicio como tal es el que va a tener una medida de desempeño para tú saber si los clientes están satisfechos, si tú estás dentro de los rangos que quiere la administración para hacer una gestión apropiada. Recuérdense que para todo esto son para las empresas con fines lucrativos. ¿Qué es lo que busca el accionista? Lucro, ¿verdad? Rentabilidad, rendimiento. Y esas medidas de desempeño son las que hacen que esa rentabilidad sea buena. Entonces, eso es lo que se busca, que tú puedas identificar cuáles son esas medidas, o más bien, que la empresa tiene que identificarlo en los estados ahora, para que el usuario sepa cómo fue que la empresa se hizo más énfasis en todo su proceso productivo de venta y de generación de riquezas. Hay más Anima. preguntas. Quiero agregar que algunos bancos en las actualizaciones de este año están realizando. ¿Puede leer, Danilo, eso? Bueno, sí, Dice que están realizando las mismas preguntas. mira, hay un caso de que la banca quiere irse adelante de lo que dice la norma. La normativa, la NIF 18, entra en vigencia en el 2027. No hay una obligación anticipada, pero tú puedes hacerlo si la empresa decidió optar por usar la NIF 18 de manera anticipada. Tiene que hacer entonces las revelaciones que dice la NIF. Pero el banco como tal no me puede a mí exigir una revelación de esta índole, ni la superintendencia tampoco, porque la normativa no es obligatoria. Tú no puedes hacer que te diga, mira, tú como banco estás obligado a hacerlo hoy, porque la norma no te dice que es hoy, es para el 2027. Entonces tienes que tomar en cuenta eso, que a veces las instituciones públicas, principalmente las que están reguladas, se toman atribuciones que no le corresponden, porque ellos no son quienes tienen que definir cuáles son las normativas legales, porque recuérdense quién es que dispone
cuál es la normativa, el marco de referencia, el instituto es que tiene que decir cuándo es obligatorio y cuándo no. Y nosotros no tenemos a nuestro rector, que es el IASBI, que dice que eso es para el 2027. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso, que a veces exageran en la posición, en la toma de decisiones. Pueden hacerse anticipado, pero es opcional de la empresa, no porque un ente pueda obligarlo. Y también recuerden que es obligatorio para las entidades que aplican la NIFUL. Correcto. Ahora miren cómo están pensando los inversionistas banqueros, ¿eh? Sí, ya se están adelantando. Ya se están adelantando. Porque le interesa. Yo entiendo, miren un punto. Porque Si saben yo que hay fuera mucha más. banquero, yo exigiera eso independientemente de que sea una entidad que no aplica NIFUL. Yo también. Porque miren lo que sucede, señores. Cuando uno analiza, yo voy a invertir en un negocio, yo voy a prestarle a un negocio. Ahora, independientemente de que una empresa aplique ni full ni para pymes, si hay un analista de banco inteligente, puede decir, yo quiero que ustedes ahora, independientemente de que no lo pongan en el Estado, puede hacerle un interrogatorio. Por supuesto. Porque yo soy el inversionista banquero en este caso. O sea, yo no lo veo descabellado, ¿eh? Claro, mira, hay una pregunta sobre el valor razonable. Tengo que hacer hincapié en que no fueron modificadas las otras NIF. Es solamente la presentación y revelación y divulgación de los estados financieros lo que está siendo cambiado. La aplicación contable de la determinación de valor razonable en mediciones posteriores o en caso de, por ejemplo, de la 41, cuando se reconocen los activos biológicos, los activos financieros, en algunos casos. Esas mediciones, la determinación de los deterioros, eso no ha cambiado, eso sigue igual. Eso no tiene ningún efecto, no ha cambiado nada. Y tienen que obviamente hacerlo y ponerlo en ejecución dependiendo de lo que exista. O sea, eso sigue exactamente igual. Lo que hay es un cambio en la presentación de la información, en la revelación de la información y en la divulgación, obviamente, de la información, pero no en el registro, en la esencia de un registro contable, de que si tú tienes que registrar al costo amortizable, al valor neto de realización, al valor razonable, eso sigue igual, eso no ha cambiado nunca. Esa norma no cambia esa estructura. No cambia la estructura, pero miren lo interesante. Ejemplo, la medición de valor razonable es una medición y hay partidas que se miden en resultados. Correcto. Obviamente, en el estado de resultados, con esa modalidad, yo tengo que presentar eso como inversión, indiscutiblemente. Ahora, miren lo interesante, cómo se amarra con los flujos de efectivo. Eso no es flujo de efectivo. Pero, ¿qué sucede? Cuando yo trabajo con la NIC 7, yo tengo que revelar las transacciones de inversión y de financiamiento que no son efectivos. Entonces, cuando yo tenga, por ejemplo, un resultado en inversión por cambio de valor razonable, por ejemplo, que no es efectivo, yo voy a revelar eso. Hay transacciones por cambio de valor razonable que no son efectivos y se va a amarrar ¿con qué? Con el flujo que no va a estar. Y va a estar en el resultado, en la parte de inversión. Se armoniza. Por eso yo veo realmente que la NIF 18 no es mala, es buena. Hasta para una pyme, indiscutiblemente. Más cómodo, señores, más práctico, porque ya tenemos... Da ventaja. Claro. Para los usuarios. Y algo importante, que si por ejemplo, en el caso del estado de resultados, los cambios, por ejemplo, los cambios de moneda extranjera, te van a dar de que si yo tengo un cambio en la cuenta por cobrar, esta cuenta por cobrar, ¿qué es? De actividad de operación, pues entonces va a ir, el cambio de moneda extranjera va a ir en operación de esa. Sin embargo, si yo tengo una variación cambiaria en el efectivo, vaya en mi inversión, porque los equivalentes, el efectivo y su equivalente van como parte de las inversiones. Entonces, ahí me está diciendo, mira, ya tenemos que irnos alineando de acuerdo a la naturaleza de la partida, va a ir clasificada en el estado de resultado su efecto en la actividad que le corresponde. Si forma parte del giro de la operatividad del negocio, es operativa, eso lo sabemos. Si es de inversión, entonces va a ir en las actividades de inversión, lo que afecta el resultado. Lo mismo para la parte que corresponde al valor razonable,
al deterioro, dependiendo de qué partida estamos hablando. Por ejemplo, un deterioro en inventario, ¿a dónde usted lo va a colocar? En operación, va en el EPI, pero va en operación. Entonces tienen que tomar en cuenta de qué se genera, dónde se genera. Pero si usted tiene un cambio en el valor razonable, en un activo fijo, ¿a dónde usted lo va a poner? Sí, Entonces, mira, esa es la característica de este asunto, de que todo esté alineado con la actividad a la cual está orientada la empresa. Si se financia, si se invierte o si es para fines de su operación normal de negocio. sí, Otra pregunta que tiene Eddie dice, muchas gracias. ¿Cómo se reconocen los ingresos en un contrato de prestación de servicio a largo plazo? La NIF 15 te dice en ese caso, sigue siendo operación. La NIF 15 son los contratos de operaciones. Ahora, cuando se cumple con la obligación de desempeño y los 5 pasos, recuerden eso, que estamos en NIF full, 5 pasos. Aunque tienen que tomar en cuenta que en NIF PYME ya vamos casi al año que viene, vamos a ir a hablar en la sección de la NIF 23, vamos a ir alineándonos con los 5 pasos, o sea que ya tenemos que ir pensando que prácticamente estamos iguales en ambas normas. Entonces, eso se refiere a la NIF 15 y la NIF 15 habla del ingreso de operaciones realmente. Entonces, tienen que tomar en cuenta eso, que todo esto tiene que ver, cada norma que tiene de ejecución la tiene que ver en su norma. Esto no viene a cambiar la ejecución de la norma. Algo importante, el alineamiento. Y quiero hacer hincapié en eso. Por ejemplo, yo voy a tener resultados de financiamiento, pero tienen que ser los mismos principios que los flujos, aunque uno sea por lo devengado y otro por lo percibido. Correcto. En los flujos de efectivo yo tengo que separar las actividades de financiamiento. Por ejemplo, préstamo de la banca. En los flujos yo tengo que poner préstamo de la banca aparte. Financiamiento de asociada, negocio conjunto. Tengo un financiamiento financiero porque tengo que reconocer un activo como una propiedad, planta y equipo. También aparte. Ahora, esa misma forma del estado de flujo de efectivo, yo tengo que alinearla con los resultados. No pueden estar divorciados. Es el mismo principio. De esa manera vamos a tener 2 estados en cuanto el fondo va a cambiar solamente que uno es por lo percibido y otro por lo devengado. Pero en la forma son idénticos. Van a ser iguales. Exacto. Y eso va a facilitar definir la evaluación del desempeño de las entidades. Bien. Y eso es fundamental. Creo que, no sé si hay otra porque vamos a dejar... No tenemos más preguntas. Muy bien. Pero sí bien recordarle que mañana también la filial de Santiago tiene actividad. Tiene una actividad sobre inteligencia artificial. Así que todos también se conecten. Y recordar, darle los anuncios de que la regional, el 1 de julio, inicia un diplomado dual. O sea que hay que aprovechar ahora, 1 de julio, con un especial de 15,000 pesos para esos miembros y que será impartido de 6:30 a 9:30, lunes y miércoles. 81 horas de capacitación. O sea, aprovechen porque esto no se está viendo todos los días. Hay que capacitarse cada momento y hay que estarle dando calor a nuestro instituto. Señores, si no tenemos más preguntas para nosotros. Déjame responderle a Eddie, que está haciendo una última interrogante. Sí. Eddie, en el estado de resultados, tú lo vas a tener contra el ingreso contra la contraprestación que se refiera. En el estado de flujo es que tú no vas a tener eso, porque recuérdate que no hubo desembolso. Eso sigue siendo el mismo criterio hasta ahora. En el de resultado, tú lo que vas a decir, si eso se dio por si es a cambio de un activo fijo o a cambio de una dación en pago, un activo en dación en pago, tú no vas a tener un desembolso como tal, pero tiene un activo. Eso es por lo devengado. Eso va en el estado de resultados porque te genera quizá un ingreso
en el caso que se te generen ingresos, si no es un cambio de activo por otro, pero eso sigue siendo el mismo tratamiento. En el estado, en lo que sería ya el flujo de efectivo, es una operación que se elimina porque no significa desembolso de efectivo. Sí, importante, hay que revelar las actividades de inversión y de financiamiento que no son efectivos. Correcto. Y ahí se van a conciliar ambos estados. Y ahí tú dices, ahora tiene más sentido. Sí. Cuando uno lo evalúa, realmente la NIE 18 le da más sentido hasta las notas que hay actualmente. Porque yo puedo ver realmente en los resultados por lo devengado, pero flujo de efectivo percibido. Ahora, con esa nota, actividades de inversión y de financiamiento que no son efectivos, se va a conciliar la diferencia. Miren, señores, si seguimos aquí, nos van a dar las 11 y no vamos a acabar, porque yo sé que es mucho, recuérdense que una norma nueva, es mucho material, muchas preguntas, pero la verdad es que no podemos seguir porque hemos abusado, era 7:30, hemos abusado unos minutos porque obviamente nos pasamos, yo sé que nadie se ha quejado, ¿verdad que no? No se ha quejado, incluso todavía hay otra pregunta que dice Jenny hizo una pregunta, lamentablemente Jenny, la ganancia de capital eso es tributario, y estamos hablando no más contable. Aquí no porque no existe a nivel contable ganancia de capital, eso es tributario, entonces tú tienes que manejar eso fuera del libro en la determinación de la ganancia de capital. En contabilidad tú vas a determinar la ganancia con base a qué, con base a tu costo fiscal, a tu valor razonable o a como sea que tú tengas registrado tu activo. Así que, señores, muchísimas gracias, pero no se preocupen que el día 1 de julio vamos a hablar de ni full ni pyme y probablemente vamos a tener muchas cosas más en ese diplomado. Así que no se preocupen que vamos a verlo. Antes de irnos, que las votaciones a nivel nacional es el viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Acudan a votar, aunque solamente haya una plancha, acudan a votar. Y para las próximas elecciones de 2028, si usted tiene aspiraciones, haga una plancha. Y vayan, que yo quiero saludarlo. Y también decirles que este equipo de Grandes Ligas que hemos presentado va a estar como ¿cómo se llama? Como árbitro, no, ¿cómo se llama? Dios mío. Dirigiendo ese equipo desde la nacional, Pedro Arnaud, que va a ser el presidente nacional. Entonces, para nosotros va a ser un gusto, será siempre un placer trabajar por lo que es nuestro instituto, trabajar por la regional. Y esta directiva tendrá en sus hombros incrementar las regionales, porque hay muchas provincias que faltan, que se creen esas filiales. Así que nosotros no tenemos tiempo para más. Muchas gracias a todos. Feliz noche, Domingo, Niurka y todos los demás. Vía Pedro Mato, que ya se marchó. Feliz noche, Pedro Arnaud. Feliz noche, Eric Ruiz. ¿Quién más me queda? Carmen. Gracias, Julia. Gracias a todos. Gracias. Dayana, Rafael, Juan Baez, Carmen Toribio, Rafael. Feliz noche para todos. Un placer. Y el viernes a votar, Gracias. Nos vemos el viernes. Nos vemos. De igual manera, bendiciones. Bye, bye. Ay, bendiciones. Nos vemos, Niurka. Sí, entiendo. No te preocupes. Estoy esperando que salga. Bye, Domingo. Papá. Excelente, gracias. Gracias a usted por estar aquí. Le hice una presentación de peloteros a ustedes. Está buenísima esa. Me encantó. Me encantó la presentación tuya. Solo que me debiste decir, pero yo ponerme de azul. Ay, no. El uniforme es amarillo. Ya tú sabes. No, pero gracias. Nos vemos entonces. Chao. Bendiciones a todos. Bye.